Ana Mariana, espero que esté por ahí. Y todos sean bienvenidos, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Me dicen que ya estamos conectados con el Facebook para iniciar nuestro estudio del día de hoy. Hoy la lección será presentada por mi hermano Ernest Sánchez. Así que vamos ya a disponernos para orar al Señor y dar yo ingreso a algunos hermanos que están viniendo acá a plataforma. Estoy silenciando micrófonos para que podamos dirigirnos de esa manera entonces a nuestro Dios. Ayer estuvimos orando por algunas peticiones que nos hicieron llegar algunos hermanos, básicamente de salud, y hoy quisiera reiterar aquello, motivo por el cual entonces voy a pedir a mi hermano Oswaldo, si fuese posible, hermano, que tú nos pudieras guiar en esta oración. Tenemos una lista aquí de personas que nos han hecho saber. Ayer estaba el hermano Julio y hablaba y bueno, hemos ya enterado por la noticia acerca de los problemas que hay en Colombia, motivo por el cual un candidato a la presidencia había sido, estamos conectados con el Facebook para iniciar, había sido, mientras estaba dando un discurso, había sido baleado y los disturbios dice que no han cesado. Así que estamos pidiendo por ello. Estamos pidiendo también por la hermana Elena Adasme, que es la suegra de mi hermano Néstor, que está también un poquito aquejada de salud. Yo diría más que un poco, es una hermana ya con algunos años. La hermana tuve el placer de conocerla hace largo tiempo. Y Adames. Adasme, sí. Sí. Y también estamos orando por Maggie Jara, hermana de mi hermano Cristian, que también dice que tiene algunos problemas de riñón. Estamos orando por Raquel Saldívar, hija de mi hermana Doris. También estamos orando por la hermana Luz y su esposo Oscar Romero, que también padecen de algún problema de salud. Y eso es lo que tenemos, que estuvimos ayer entonces orando por ello y reiteraremos entonces nuestras peticiones a Dios para que Él en su voluntad pueda proveer de las cosas que son necesarias para la recuperación de estos hermanos. Estamos ya listos para iniciar nuestra reunión. Vamos a orar a Dios. Todos sean bienvenidos, hermanos. Hoy nos un nuevo día de servicio o de estudios bíblicos que nos conduce en esta oportunidad en nuestro hermano Ernest Sánchez, por el cual también haremos peticiones a Dios. Inclinamos nuestros rostros y adoramos al Señor a través de la oración. Hermano Osvaldo, por favor. Gracias. Gracias, mi amado hermano. Amado Padre, que estás en los cielos, santificado, glorificado sea su nombre. Damos gracias, bendito Padre Celestial, porque nos has dado la vida. Nos has dado, Señor, la fortaleza, la salud, la enfermedad. Te damos gracias porque solamente tú puedes darnos el hacer y el querer por tu buena voluntad. En esta hora pedimos por los problemas que están sucediendo en Colombia, según la situación que manifestaba nuestro hermano Julio, en cuanto a los disturbios que está pasando el país, Padre. Oramos y pedimos para que tú tomes el control de todo, que usted pueda ayudar a la hermandad en esos lados, padres, que están cerca de allí, y también al mismo país, Padre, para que cese este disturbio y que, bendito Dios, pueda eh, tener paz este país. También oramos, Señor, por Elena Adasme, que está enferma de salud, Padre. Te pedimos que tú la ayudes. Tú sabes cuál es su enfermedad, cuál es su dolencia. Tú sabes cuánta edad tiene, Padre, ya de conocerte y saber de ti. Y pedimos que de que sea tu voluntad en ella y no la nuestra. Ayúdala, Padre, fortalécele y dale eh, buena voluntad y el ánimo mientras esté en este mundo. También por María Jaira, la hermana del hermano eh, Jaira, que le bendigas a ella, que le ayudes cuanto a su salud de riñones. También ayúdame a mi padre con mi problema de riñón. Y te pido también que ayudes a Raquel Saldivia, la hija de nuestra hermana Doris, que le ayudes a ella en todo lo que necesite. Igualmente te pedimos por Luz
eh, Romero, que sea usted con ella y con todos. Y ahora oramos, pedimos también por el hermano que nos va a predicar tu palabra. Sea usted con él, bendiciéndole, ayudándole a recordar lo que ha estudiado y que sea tu voluntad en él y no la nuestra. Bendícenos y permítenos hacer lo que es bueno y grato ante tu presencia y ayuda a los hermanos de esta plataforma para que sigan eh, llevando tu palabra de la manera a la cual lo hacen, predicando tu palabra. En Cristo Jesús oramos y pedimos conforme a su voluntad. Amén. Amén, Señor. Muy bien, estamos ya listos. Como siempre, ya hemos mencionado, gracias por todos los que nos acompañan esta tarde para un próximo estudio que lo dirige mi hermano Ernest. Hermano Ernest, cuando guste ya puedes dar inicio. Dios te bendiga, mi hermano. Muchísimas gracias, hermano Sergio. Muchas gracias a cada uno de los hermanos que se ha dado cita en esta hora para poder escuchar un poco de la palabra del Señor, de esta palabra que nos anima, nos reconforta, que nos dirige, que hace sentir el amor del Señor en todos nosotros, ¿ya? Y que también nos ayuda a disciplinarnos para que podamos entonces tener la esperanza más viva que nunca para poder entrar en la eternidad con nuestro Padre Celestial. Así que agradezco a cada uno de los hermanos que ha llegado en esta ocasión, en este día, martes, para poder escuchar un poquito de la palabra de Dios. Y fíjense ustedes, mis hermanos, como para ya ir entrando en materia, yo desde un tiempo a esta parte, bueno, entre paréntesis me gustaría compartir pantalla también. Eh, de un tiempo a esta parte me ha gustado un poquito la tónica de poder, digamos, referirme a ciertos conceptos de orden popular, ¿ya? Me explico. Por ejemplo, los llamados refranes o dichos, como se dicen en otras partes, y que muchos de ellos tienen la idea y tienen la dirección de poder enseñar algo, o quizás de decir algo que pudiera ser muy cierto, o que en otras ocasiones, en ciertas frases, pudiera no serlo tanto, ¿ya? Y hoy, el día de hoy, para ir compartiendo un poquito la pantalla mía, me gustaría compartir con ustedes otro refrán, otro dicho, y que tiene mucho asidero justamente en las escrituras. Y tiene mucho asidero porque este refrán, que todos conocemos y que lo hemos escuchado muchas veces, quizás como una frase simplemente, es la frase, nadie es perfecto. ¿Han escuchado ustedes alguna vez esa frase? Yo creo que todos la hemos escuchado, todos la hemos oído de diferentes formas, en diferentes circunstancias, ¿ya? Entonces, cada vez que cuando uno se está destacando, por ejemplo, delante de otras personas, ya sea en el trabajo, en el área secular, en cualquier tipo de área, entonces, y a alguien le sale muy bien, pero a otro no le sale tan bien, entonces uno dice, o siempre salta y dice, no, es que nadie es perfecto, nadie es perfecto. Y bueno, desde cierto punto de vista, claro que sí, está diciendo algo que es cierto, que nadie es perfecto. Ahora, por supuesto que también hay mecánicas dentro de la vida secular. Primero voy a referirme a ese aspecto para ya poder ingresando posteriormente al área bíblica. Y desde el punto de vista secular, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a estudiar alguna carrera para poder seguir alguna actividad dentro de nuestra vida secular, el resto de nuestra vida o quizás parte del resto de nuestra vida, entonces lo que vamos a tener que hacer es justamente entrar a un centro de perfeccionamiento. ¿Bien? Ahora, entre paréntesis, la palabra que yo creo que voy a destacar dentro de todo este tema es justamente la palabra perfeccionamiento, perfecto o perfección. ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta eso y lo que yo les mencionaba recién, cada vez que nosotros queremos realizar alguna actividad, entonces vamos y poder hacerla con exactitud, con disciplina, entonces vamos a buscar los medios, las formas para poder hacerlo con perfección, de tal manera entonces que podamos ser más aceptos en la actividad a la cual nos queremos dedicar. Bien, entonces tomando en cuenta esa idea, también hay que tomar otros aspectos y uno de esos
es justamente que cuando nosotros queremos llegar a la perfección en alguna actividad, vamos a buscar ser disciplinados también. Porque para toda actividad a la cual nosotros nos necesitamos dedicar o nos queremos dedicar, entonces tiene que haber, de nuestra parte, tiene que haber disciplina. ¿No es así? Tiene que haber disciplina. Y la disciplina es un hábito que cada persona genera con base a su compromiso y autocontrol, ya que como individuos nosotros planificamos, definimos nuestros objetivos y metas y asimismo también diseñamos el paso a paso para poder llegar a lograrlo. ¿Bien? Entonces, desde ese punto de vista, en todas las cosas que el hombre, el ser humano, se quiere dedicar, entonces necesita de estas cosas, necesita de perfeccionarse y eso requiere de de todo nuestro ser, de todo nuestro entusiasmo, de nuestras ganas, de nuestro ahínco, para que esto pueda llevarse a cabo. Teniendo en cuenta esta idea, ¿ya? Teniendo en cuenta estos significados, estas palabras, entonces vamos a ver que nosotros también eh, tenemos una petición del Señor, y esto es que nosotros podamos llegar a la perfección a través de ¿qué? De este manual de instrucciones que nosotros tenemos, que justamente es al cual nosotros prestamos atención y que es conocido como la Biblia. Las escrituras, por supuesto, también desde esa perspectiva y de acuerdo a lo que he comentado anteriormente, tienen justamente este propósito, esta razón y el sentido, el cual viene de parte de Dios, de parte de lo alto, a través de este libro maravilloso que es las Escrituras, que ha sido revelado para todos nosotros para que aprendamos a controlarnos, para que aprendamos a dirigirnos y para que aprendamos a caminar en este mundo, el cual no está exento de una serie de cosas que impiden que el hombre pueda estar tomado siempre de la mano de Dios. Entonces, el manual de instrucciones para el hombre, para que pueda dirigirse, para que pueda orientarse, está en todos nosotros. Y el día de hoy ustedes saben que no hay excusas por lo general para poder adquirir una Biblia, porque de una u otra manera está cerca de nosotros. Está a través de las redes sociales, de Internet y de un montón de otras formas en las cuales la podemos recibir para que entonces seamos y podamos llegar a ser aquellos hombres y cristianos e hijos perfectos que Dios espera que nosotros seamos, pero esto no llega así de buenas a primeras. No llega de buenas a primeras y esto requiere de tiempo, por supuesto. Y este tiempo lo da el Señor y lo va a dar en la medida que Él estime conveniente. En la medida que Él estime conveniente. Por eso yo puse ahí este refrán que me pareció muy, muy interesante para que nosotros lo veamos y lo analicemos en esta hora desde la perspectiva espiritual, que es la que nos importa. ¿Bien? Nadie es perfecto, dice la gente. Sí, claro que sí, por supuesto, nadie es perfecto, pero a veces la gente lo toma en forma muy global. La gente lo toma en forma muy general. O sea, una persona perfecta es para alguien que no conoce a Dios, es algo demasiado grande, demasiado que está muy arriba por sobre nosotros. Entonces, pensamos y sentimos que eso no va a poder llegar a ser posible en cada uno de nosotros. Pero tenemos noticias. Podemos llegar a la perfección en diferentes aspectos de la vida de un ser humano, de un individuo. Podemos trabajar en aquella perfección y es probable que a lo mejor ya tengamos perfección en ciertas áreas de la vida espiritual, pero todavía no nos hemos dado cuenta o quizás la seguimos trabajando o puliendo de tal manera que Dios se sienta agradado de nosotros. Los que han alcanzado madurez y sabiduría, dice ahí Primera a los Corintios, en el capítulo 2 y en el versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Entonces nosotros vamos viendo ahí que hay
hay una palabra que nos ayuda a poder explicar un poquito aquello que estamos analizando el día de hoy, que tiene que ver justamente con la palabra sabiduría, que tiene que ver con la palabra madurez, y que son palabras que nos ayudan a que nosotros podamos entonces en nuestra mente eh, entender y comprender cómo es que lo ven las escrituras, de tal manera que a nosotros nos quede un poquito más claro y de esta forma entonces también podamos comprender las escrituras, la sana doctrina, la palabra de Dios. Y yo les tengo algunas frases, algunas palabras, mejor dicho, ahí en pantalla, como por ejemplo una palabra griega que es la palabra teleios, que significa justamente tal como dice ahí, significa perfecto, significa completo, significa maduro o significa adulto. Se usa a menudo en el contexto bíblico para describir a aquellos que han alcanzado un estado de madurez espiritual y plenitud, especialmente en relación con su relación con Dios. ¿Ya? Ahora, no significa nunca peca, pero hay un estado de madurez o que se ha alcanzado un estado de madurez, entonces de madurez espiritual y de plenitud espiritual en relación a la, justamente como decía, relación que nosotros tenemos con Dios o la que queremos llegar con Dios. Bien, entonces ahí tenemos algo. Después, posteriormente, hay otras palabras que vienen del griego que expresan ciertas ideas dentro de los textos que están ahí también, como es la palabra catártisis, que es un proceso conducente a una consumación entonces para completar. Yo quiero leer ese texto que aparece ahí en pantalla, está en el libro de los Efesios, en el capítulo 4 y en el versículo 11, para ir recordando, porque yo sé que muchos de ustedes conocen aquellos textos, y por ejemplo en el capítulo 4 y en el versículo 11 hasta el versículo 14, dice de la siguiente manera. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, dice, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, ¿ya? Que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Fíjense ustedes que aquí está haciendo un análisis el apóstol Pablo a los Efesios que está muy bien explicado, está muy bien declarado y que tiene que ver justamente con aquella palabra que yo tengo en negrita ahí en pantalla, que es la palabra catártisis, y que habla justamente, como dice ahí, de un proceso conducente a una consumación, a completar algo, ¿ya? Y dice el versículo 12 de lo que acabamos de leer, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Entonces, cuando está hablando justamente que todos debemos, la idea de Dios y el plan de Dios es que todos lleguemos a la unidad de la fe, es para que en una sola fe, es que es la fe en Dios. Entonces, todos podamos llegar a aquella misma, de tal manera de que podamos adquirir y llegar y alcanzar la perfección, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, yo después voy a ir explicando un poquito más desde qué perspectivas y en qué áreas de la vida espiritual podemos llegar a ser perfectos, ¿ya? O podemos trabajar en esa perfección. Todo es un proceso, todo es un trabajo, todo requiere de sacrificio, todo requiere de disciplina, como yo decía al principio. La disciplina, fíjense que es una de las cosas que nos va a ayudar, aunque a veces no queramos hacerlo, ¿sabe? Aunque a veces tengamos que ser empujados para poder hacer esto o aquello, para que nosotros podamos entonces alcanzar objetivos, tal como es el de la perfección espiritual, que es en diferentes áreas, como les decía. Entonces, dice el versículo 13, dice, lleguemos a la unidad de la fe a un varón perfecto. El verso 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes y vamos a tener presentes esta idea en nosotros, el hecho de no ser niños fluctuantes, que dice que son llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Ya?
Evidentemente que cuando nosotros vemos a un niño recién nacido o un niño pequeño de 3, 4 o 5 años, como sus pensamientos y sus ideas y su experiencia y toda la sabiduría o el conocimiento que necesita todavía no han llegado a una plenitud, entonces es probable que pueda ser llevado por cualquier otro tipo de ideas a cualquier otro lugar o a cualquier otro tipo de pensamientos, que es lo que pasa justamente en mucha gente, ¿ya? Entonces dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es lo que sucede generalmente, ¿ya? Que hay hombres que emplean para engañar con astucia las artimañas del error, que estorban la palabra de Dios tal y como es. La otra palabra, que es la palabra artíos, que se encuentra al final de la pantalla, dice que ahí en segunda de Timoteo capítulo 3 y en el versículo 17, ¿ya? Dice ahí la palabra, con respecto a la idea de la palabra artíos, dice así, segunda de Timoteo capítulo 3 y versículo 17. Vamos a leer ahí. Dice, a fin de que el hombre de Dios, y conocemos este texto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjese usted, ya tenemos una ocasión más en la cual la palabra perfección o perfecto se utiliza en esta instancia, que cuál es el propósito de las escrituras? Dice el verso 16 ahí mismo, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, efectivamente, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y ahí viene la frase el texto que acabamos de leer. ¿Para qué? A fin de que todo el hombre de Dios sea perfecto. Ese es el propósito de las escrituras, ¿ya? Enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando dice enteramente, implica completo, ¿ya? Dice que Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, y tengo entre paréntesis ahí, dice la palabra apto, equipado, cabal, ¿ya? Todas esas palabras se atribuyen a la palabra artíos, de la cual hemos dado como ejemplo este texto de segunda de Timoteo 3:17. Entonces, vamos viendo nosotros que todo esto que tiene que ver con la madurez, que tiene que ver con la perfección, nos ayuda para que podamos alcanzar objetivos dentro de la vida espiritual, ¿ya? Yo he dado algunos ejemplos de palabras que vienen del idioma griego, de la lengua griega, pero que tienen y connotan cierto tipo de proceso a la perfección para llegar a la perfección, y también cuando hemos llegado a la perfección y el propósito de las escrituras para ser perfectos. ¿Bien? Entonces, esto tiene que ver con un tema, con algo de tipo técnico, digamos, de lenguaje técnico, ¿ya? Para que lo tengamos en consideración o si ustedes quieren anotarlo también. Pero tenemos una perfecta ley. Tenemos una perfecta ley, y ahí en 1 Corintios, esta perfecta ley nos va a ayudar a mostrar entonces qué es lo que dice ahí en 1 Corintios capítulo 13 y versículo 10. Dice que el amor nunca deja de ser, refiriéndose al amor, lógicamente. Dice, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos. Recordemos esa sección del versículo, en parte conocemos, y después dice, y en parte profetizamos, mas cuando venga lo que, lo perfecto, lo completo, es decir, entonces lo que es en parte se acabará. Lo que es en parte se acabará. Y el apóstol Pablo explica que con las profecías, con los milagros, etcétera, solamente conocemos en parte. Obviamente el tema es la revelación de la voluntad de Dios. Entonces él presenta el contraste. Habla de conocer en parte y lo que es completo. La palabra griega teleión se traduce perfecto, pero otra traducción correcta es completo también. O sea, aquello que es perfecto, según la palabra teleión, también es completo, como por ejemplo en Santiago capítulo 1 versículo 4, que dice así: mas tenga la paciencia su obra completa, es decir, la palabra teleión, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bien, entonces dice, tenga la paciencia su obra completa.
para que seáis perfectos. Entonces, la perfecta ley nos permite a nosotros que podamos ser perfectos entonces en estas áreas de la vida espiritual, de la vida como individuos, como cristianos espirituales, de tal manera que podamos, en este caso, como dice, la paciencia tenga su obra completa. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser perfectos también, cabales, sin que nos falte cosa alguna. La perfecta ley también decía ahí, en parte, que se pone en contraste con lo completo. Algunos prefieren la traducción lo perfecto, pensando que la pueden aplicar a Cristo para enseñar que habría dones del Espíritu Santo hasta venir Cristo. Pero esa interpretación es errónea porque no respeta el contexto. Y es lo que sucede generalmente dentro de los contextos de diferentes partes de las Escrituras, que no se respeta justamente la interpretación de acuerdo al contexto. Por tanto, podríamos decir que un texto sin contexto prácticamente es un pretexto, aunque pareciera que fuera un trabalenguas, pero tiene mucho sentido. Pablo no habla de la venida de Cristo, sino de la venida del completo Nuevo Testamento, la revelación completa. De eso es lo que está hablando. Santiago capítulo 1, versículo 25 dice así: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, y habla de la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, es decir, que progresa y trabaja en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y por supuesto que seremos bienaventurados en toda la perfecta ley, no solamente oyéndola, pero después, como decimos por ahí, me entra por un oído y me sale por el otro, porque eso nos va a permitir entonces que nosotros perseveremos y progresemos en la perfecta ley. Eso no nos ayuda, ¿ya? Entonces, en la medida que esto entra por mi oído y se mantiene en mi cabeza, me da vueltas y me enseña, me incita, me anima y me ayuda para que yo pueda ser perfeccionado mediante esta perfecta ley, entonces tenemos más opciones. ¿Y qué opciones? Toda la opción a la cual todos nosotros como cristianos anhelamos y añoramos, que es la vida eterna. Entonces, es un trabajo permanente, es un trabajo constante en cada uno de nosotros. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, que conocemos perfectamente también, perfectamente, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Esto quiere decir para utilizar las mismas ideas para poder entonces contradecir pensamientos equivocados o errados, y dice para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, esa es la idea que implica la frase perfecta ley. La ley es para que uno sea perfecto como hijo de Dios y enteramente preparado para toda buena obra. No estoy diciendo yo con todo esto, y no quiero dejar la idea de que nosotros de un día para otro vamos a ser perfectos en esta y en esta otra área. Es un trabajo, como yo decía anteriormente, que es permanente y es constante y que requiere de dedicación, ¿ya? Y esto por amor al Señor y también para nuestra propia salvación. Podemos ser también, como dice ahí el título, perfectos en conocimiento. ¿Conocer por qué, por ejemplo? ¿Qué cosa, por ejemplo? ¿Que hay 66 libros de la Biblia? ¿El tema y propósito de cada libro? Claro que sí. ¿Saber la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? También, por supuesto, porque son cosas de las cuales nosotros debemos conocer en su perfección y debemos trabajar y debemos laborar en aquello, ¿ya? También ser perfectos en convicción. Primera a los Corintios dice ahí en el capítulo 14 y en el versículo 20: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Si no somos maduros, ¿qué somos? Somos niños. Entonces, cuando dice ahí, si no sed niños en la malicia, ¿por qué querrá decir eso? ¿Por qué dice eso ahí el texto? Es justamente porque los niños no tienen malicia. Tenemos que ser niños en ese sentido, claro, sin malicia, pero también tenemos que ser maduros. Tenemos que madurar en nuestros conocimientos y en nuestro camino a la perfección para que nos acerquemos más hacia ella. ¿Bien? El libro de Romanos, en el capítulo 15 y en el versículo 14 dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos,
de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y la palabra amonestaros, justamente la que yo estaba utilizando hace un momento atrás, tiene la idea de hacer presente algo para que se considere, para que se procure o para que se evite también, ¿ya? Entonces, el texto es bastante claro, dice, estoy seguro de vosotros, dice el apóstol a los romanos, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Estás llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Tienen la capacidad, de acuerdo a la bondad que ellos tienen, porque están llenos de bondad, de todo el conocimiento que tienen, para poder ayudarse unos a otros. Entonces, eso tiene una connotación también, o de perfección, de acuerdo a lo que quería decir el apóstol, o del camino a la perfección, cuando estaba hablando de llenos de bondad o llenos de todo conocimiento. Bien, con el propósito y la capacidad de poder amonestarse unos a otros. El libro de los Efesios también habla en el capítulo 4, versículo 11 al 16, de perfeccionar. Efesios 4 dice ahí, dice de la siguiente manera. Capítulo 4, versículo 11 al 16, fíjense ustedes, él mismo constituyó a unos apóstoles, lo hemos leído en otras ocasiones, y a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, para perfeccionar, y recalco la palabra perfeccionar, ahí en el versículo 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, que habla de un varón perfecto en el versículo 13 también, para que ya no seamos niños fluctuantes, para que crezcamos en todo. Si no somos maduros, es decir, perfeccionados para ser un varón perfecto, entonces somos niños fluctuantes. Todavía necesitamos de madurez, todavía necesitamos de crecimiento, todavía necesitamos de un alimento que sea más contundente de parte de las escrituras y no nos quedemos solamente pegados o parados en la leche espiritual, aquella que necesitamos para nuestro crecimiento inicial como hijos de Dios. También el libro el libro de los Hebreos en el capítulo 5 y en el versículo 11 al versículo 14 dice acerca de esto, del sacerdocio de Melquisedec, según lo que habla en el versículo 10. Tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, dice el escritor de los Hebreos, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. O sea, se tiene que volver a explicar y a recordar cuáles son las primeras enseñanzas de una vida cristiana. Eso es lo que está diciendo y hablando acerca de aquellos que debieran haber ya sido maestros en el aspecto espiritual. ¿Ya? Dice tener necesidad de leche y no de alimento sólido, versículo 13 ahora, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y es justamente el motivo por el cual una persona que ya empieza a aprender del bien, de la diferencia entre el bien y el mal, entonces requiere de la salvación. Este texto habla de los maduros y de los niños, de los dos aspectos. Hebreos capítulo 6, un poquito más adelante también en las Escrituras, en el versículo 1 al 6, entonces dice que si no cree, llegando a la madurez, hay peligro de caer, de apartarse y de ser perdido. Voy a leer ahí Hebreos, entonces, para leerlo como corresponde. Dice en el capítulo 6, versículo 1 al 6, dice así la palabra del Señor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces,
Hay que crecer y llegar a la madurez, ¿ya? Y llegando a la madurez hay un gran peligro de caer y de apartarse y de ser perdido. Es lo que sucede generalmente. Por eso hay que perseverar, progresar, como decíamos anteriormente, en el estudio de la palabra de Dios y no solamente en eso, sino que en la práctica de la misma, para que vayamos perseverando y para que vayamos madurando todos nuestros conocimientos y toda nuestra práctica acerca de lo que es esta perfecta ley de la cual hablaba antes. Perfectos en conocimiento y perfectos en santidad. Según a los Corintios, capítulo 7 y versículo 1, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, tenemos tal cantidad de material nosotros dentro de las Escrituras, las cuales nos hablan de diferentes áreas en las cuales debemos perfeccionarnos. Y tenemos que ser perfectos en santidad también aquí. Por eso citamos aquí el texto. Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y cuando dice perfeccionar la santidad en el temor de Dios, no es que nosotros estemos temerosos con miedo permanentemente de parte de Dios, sino que vayamos a la obediencia, acerca de la palabra del Señor, acerca de lo que Él nos enseña, de lo que Él nos instruye, de cómo Él nos ayuda a llegar a la madurez espiritual. Primera de Pedro, también capítulo 1, versículo 16, dice así, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, nuevamente nos deja en claro este texto de que podemos llegar a ser santos y somos santos y hemos sido consagrados, tal como es el significado de la palabra, para el Señor. Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 2 y versículo 3, dice, porque os celo con celo de Dios, dice el apóstol, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Habían temores justamente en ese instante y motivo por el cual son aquellas palabras. ¿Ya? Entonces, vamos a tratar de evitar aquello mismo que sucedió con Eva. Entonces, ¿por qué? Porque prestó atención a otro tipo de palabras, las cuales hicieron caer de la gracia de Dios a aquellos primeros hombres sobre la tierra. Vuestros sentidos, dice, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Era el temor que tenía justamente el apóstol. Efesios 5, 25 al 27 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Nosotros hemos llegado a pertenecer a este cuerpo de Cristo que es santo, que ha sido consagrado, que ha sido apartado para entonces llegar a ser purificado, que ha sido purificado a través del lavamiento del agua, el agua del bautismo, y podamos entonces ser aptos para estar dentro de este cuerpo de Cristo, el cual es la cabeza. Entonces, somos santos, pero vamos a digamos, a fortalecer nuestra santidad de acuerdo a la enseñanza divina. Bien, entonces, y el verso 26 dice para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento, en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces somos santificados a través de ese proceso que nosotros hemos pasado, cada uno de nosotros como cristianos, para poder llegar entonces a ser aptos para estar dentro del cuerpo de Cristo. ¿Somos perfectos en santidad? Claro que sí. Y queremos llegar a ser perfectos en santidad. Primera Timoteo 2:9, capítulo 2, verso 9 y 10 dice, asimismo que la mujer se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad, ¿ya? Santidad. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Porque no podemos dar malos ejemplos entonces a los que necesitan oír la palabra de Dios. Y esa es una manera de trabajar nuestra santidad también. Porque así
más gente nos oye y más aceptos somos también en la presencia del Señor. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, es decir, cambiar por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice, es decir, no seamos como los israelitas que usaron destruir a todos los cananeos, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes que no debemos conformarnos a este siglo, debemos transformar, debe haber un proceso de transformación y de renovación de todo nuestro entendimiento. La Biblia, la palabra de Dios, cambia completamente el entendimiento de las personas una vez que el individuo ha llegado a prestar atención y ha llegado a asimilar toda esta información espiritual. ¿Ya? Cambia el enfoque de la vida por completo. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Porque ese es uno de los propósitos del hombre. Saber y conocer y entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y somos perfectos en la unidad. Y ya hemos visto varios aspectos entonces hasta el momento. Y también podemos ser perfectos en la unidad. Juan capítulo 17 dice ahí en el capítulo 21 hasta el versículo 23, más no ruego solamente por estos, dice, por los apóstoles se refiere, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, dice el Señor, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces está diciendo aquellas palabras al Señor Jesucristo y orando a Dios Padre, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un propósito detrás de todo este padecimiento del Señor Jesucristo y es la perfección en la unidad, ¿bien? La gloria que me diste, dice, yo les he dado para que sean uno, no para que sean varios, o para que hayan varias iglesias como las que existen, como lo que existe hoy en día, como lo que se da el día de hoy. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado a ellos y que los has amado, perdón, a ellos como también a mí me has amado, dice el Señor Jesús. Entonces, fíjense ustedes lo que es el poder y la inteligencia tan grande que tiene el Señor, que nos está ayudando mediante su palabra, que nosotros vayamos llegando a metas. Nos vamos poniendo metas. Él nos va poniendo metas para que vayamos haciéndolas paso a paso, para que vayamos perfeccionando en nuestra santidad, que vayamos perfeccionando en conocimiento, que vayamos perfeccionándonos en unidad, en todas aquellas cosas. Entonces, la inteligencia del Señor es tan ilimitada y es tan grande que Él va haciendo las cosas paso a paso y nos enseña a nosotros, mediante el manual de vida del cristiano, que vayamos haciéndolo paso a paso, ¿ya? Poco a poco, para que así lleguemos a esta perfección en cada una de estas cosas que hasta el momento hemos revisado. Primera de los Corintios, capítulo 1, versículo 10, dice, os ruego pues, hermanos, dice el apóstol, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es decir, en la misma forma de ver las cosas de Dios. Entonces, podemos llegar a la perfección desde el punto de vista de la unidad. Perfectos en amor. Mire usted qué palabra tan interesante, porque mucha gente no conoce justamente la palabra amor. Mateo 5, 46 al 48 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, vamos a amar solamente a los que nos aman, y a los que nos aman, y a los que no nos aman no nos vamos a amar. ¿Qué recompensa tendréis? Dice ahí el inicio del versículo. ¿Ya? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, en el amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12, dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El capítulo 4 y el verso 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en
el amor. Y primero los Corintios, en el capítulo 13 y el versículo 4 al 7 dice, el amor es sufrido, es benigno y pasa a describirlo. Y dice, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor perfecto. ¿Bien? Entonces, hay un trabajo que nosotros debemos hacer en forma personal, como individuos, como cristianos y como iglesia muchas veces, la cual nos permita que podamos ir alcanzando poco a poco cada una de estas metas. Por ejemplo, también en soportar pruebas. Santiago capítulo 1, versículo 1 al 4 y el versículo 12 también, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y el versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, a los que le aman, ¿ya? Y el amor, obviamente, que también se demuestra. Perfectos en soportar pruebas, según a los Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice el apóstol Pablo, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, dice el apóstol, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es ahí donde dice entonces el Señor, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El texto para pensar, para meditar y para considerar, por supuesto, en este camino que nosotros hemos decidido llevar entonces como cristianos para nuestro perfeccionamiento espiritual y para alcanzar tan anhelada meta para cada uno de nosotros. Perfectos en soportar pruebas, ya decía. Segundo los Corintios 12, 7 al 10, dice ahí tal y cual como en la pantalla. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Ah, no, perdón, creo que lo había escrito anteriormente. Permítame, disculpen. Sí, creo que lo había repetido, así que les pido disculpas. La fe perfeccionada por obras. Santiago, y veamos por el tema, por la perfección por las obras, dice Santiago capítulo 2, verso 21 al 24, dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, la fe en Dios se demuestra y eso es por las obras de obediencia. Los falsos maestros dicen que por las buenas obras el hombre es justificado ante los ojos de los hombres, ante los ojos de pero Santiago habla de ser justificado por Dios. Fíjese usted la diferencia. La fe perfeccionada por obras, dice Tito capítulo 2, versículo 14, y también el capítulo 3, versículo 1, verso 8 y versículo 14, que lo tenemos ahí en pantalla, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito, capítulo 3, versículo 1, 8 y 14 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Así vamos alcanzando la perfección también por las obras. El verso 8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para a los hombres. Dice el verso 14, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y Apocalipsis 3:2 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¡Wow! Y nosotros,
queremos trabajar para que el Señor nos halle perfectos también. Ya para ir concluyendo ya este tema que he traído para ustedes, eh, entonces Colosenses 1:28 dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Dice 2 Corintios 13:9 y 11, dice, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Filipenses capítulo 3, versículo 15 dice, así que todos los que somos perfectos, ¿ya? Y ahí está entre paréntesis la palabra teleioi, maduros, completos, ¿ya? Eso es, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Colosenses 1:27 y 28 dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y Colosenses 4:12, os saluda Epafras, dice, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Este tema, en definitiva, que he tenido el placer y el gusto de presentar a cada uno de ustedes, mis hermanos, entonces ha tenido como objetivo instarnos, animarnos con todo cariño y con todo amor a que perseveremos y trabajemos en en aquellos aspectos que yo he querido presentar a ustedes el día de hoy acerca de lo que tiene que ver con la madurez, con la perseverancia y por sobre todas las cosas con la perfección a la cual nosotros podemos llegar, porque si la palabra de Dios nos anima y nos insta a que nosotros seamos perfectos en todas estas áreas, entonces es porque podemos hacerlo. Y tenemos que primeramente confiar un poquito más en nosotros y por supuesto poner de todo nuestro empeño, nuestras ganas, de nuestro amor a Dios y de la disciplina que esto requiere para que podamos entonces llegar a la vida eterna. Les quiero agradecer entonces aquí el tiempo, que el Señor les bendiga y muchísimas gracias, hermano. Muy bien, hermano Endres, esa ha sido la presentación del día de hoy. Agradecemos a mi hermano o a nuestro hermano por el esfuerzo y la entrega que nos ha brindado en esta tarde acerca de ese interesante tema. Muy bien, vamos a orar principalmente para dar gracias a Dios por habernos dado la oportunidad, la vida de estar acá, el tiempo, y vamos a orar también por algunos enfermos que hemos ya mencionado. Y quiero invitar a mi hermano Rigoberto, hermano Rigo, si puedes tú abrir el micrófono, no, no puedes, hermano. Eh, a- eh, y hermano Carlos, por allí, ¿puedes tú que estás ahí en la isla? ¿Puedes orar por nosotros, hermano? ¿Puedes abrir micrófono? Sí, sí, con gusto. Bueno, vamos entonces a escucharnos la oración que nos dirige mi hermano de allá de la isla y vamos a dirigirnos a Dios para dar gracias por este momento que hemos pasado juntos. Hermano, le escuchamos. Hermano, estoy contento con escucharles a ustedes en este momento. Es de que siempre ustedes, siempre con ustedes. Sí. Y voy a hacer una oración por toda mi familia para que el Señor les toque el corazón y estén con Él todo el tiempo para que se salven conforme sea la voluntad del Señor. También pido una oración para todos, sobre todo para Millán, para nosotros mismos, por nuestras enfermedades que tenemos, más o menos que no nos conocen las enfermedades del hermano Néstor. Por eso, hermano, les pido que sigan orando por todos nosotros. Amén. Amén, Señor. Muy bien, esa. Voy con mi hermano Néstor que nos cuenta cómo está ahí en el Facebook, los hermanos que habitualmente nos apoyan desde esa plataforma. Y Néstor, por favor. Ya, buenas noches, hermanas, hermanos.
Sí, estuvo aquí el hermano Sergio González, Soledad Lorca Martínez, Norma Mendoza, Susana Treviño, Seila Soto, Tomasita Sánchez, Carmen Barrera Reina, Marta Urbina, Carlín Rodríguez, Mercedes Salas, Hugo Gormas, Vanessa Vegaraya, Hernán Castellanos, Rubiela Cortés López. Todos ellos estuvieron escuchando esta muy buena lección que hoy día tuvimos con el hermano Ernest. Y les digo que tenemos, Norma Mendoza dice, buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Soledad Lorca Martínez dice, gracias, hermano Ernest, Dios te bendiga. Rubiela Cortés López dice, amén, gracias, hermano, por tan edificante lección. Saludos y bendiciones. Y a ver si tenemos más. Dice Soledad, Sergio González dice, buenas noches, amadas hermanas y hermanos, bendiciones y saludos. Eso es lo que tenemos, Sergio, por hoy día. Bueno, Néstor, gracias. No sé si alguien de plataforma quisiera hacer algún comentario o hacer uso de la palabra esta noche para o alguna pregunta que quisieran realizar. Yo de momento leo un comentario que me han dejado aquí en la plataforma. La hermana Luz Dari dice, gracias hermano Ernest, excelente mensaje, gracias a Dios por su santa palabra. Bendiciones para todos los hermanos, familia espiritual. Nos escribe la hermana Luz Dari. Muy bien, hermana Doris. Sí, porque después me dejan al último y ya. Ya. Va la primera entonces. Quiero darle las gracias a Dios primeramente y al hermano Ernest por tan edificante lección que nos ha traído. Muy buena, hermanito. Muy buena. Que Dios me lo bendiga y siga trabajando para la obra del Señor como lo está haciendo. Bendiciones, hermanito Ernest. Gracias, hermanita, que el Señor la bendiga a usted también. Que Dios la bendiga. Amén. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más? Dice la hermana Jenny. Bendiciones, excelente estudio. Gracias, mi hermano. Bendiciones para todos. La hermana Jenny también nos escribe acá en plataforma. Muy bien, ¿algo más que decir? Estamos llegando al término. Por aquí me llega otro mensaje. Lo leo, es de Marixa, la hermana Marixa. Dice, buen mensaje, hermano N. Dios lo bendiga. Buenas noches para todos. Gracias, hermana Marixa, que nos escribe también. Acá hay una que dice el hermano Oswaldo. Gracias, hermano Ernest. Dios los bendiga a todos. Bendiciones, dicen los hermanos allí. Muy bien, recogemos todas esas opiniones, o sea, esos saludos que ustedes nos emiten a través de la página aquí de plataforma. Y estamos llegando al término si no hay algo más que señalar. Recordándoles que el día de mañana, si Dios así lo permite, nos volvemos a reencontrar siempre a las 8 de la tarde, hora aquí en Chile. Y tendremos entonces otro hermano que nos estará exponiendo del mensaje. Así que hermanos, que tengan una buena noche, Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros. Buenas Muchas noches, gracias, buenas hermanos. noches, que Dios les bendiga. Gracias, hermano Sergio. Buenas noches. Gracias a ti, Ernest. Buenas noches, hermanos. Buenas Muchas noches, gracias, hermano Buenas Ernest. noches. Que tengan buenas Chao, noches. Marvin. Chao, Saludos hermana a los hermanos de Marixa. Galápagos. Que Dios les bendiga. Para todos, gracias. Chao, hermanitas. Chao, hermana Feliz Doris. noche, hermanitos. Feliz noche. Dios los bendiga a todos. Hasta Igualmente, Igualmente, mañana. hermana. Dios. Realmente, Hasta hermanita. mañana. Hasta mañana, hermana. Dios mediante. Sí. Dios mediante. Amén. Gracias. ¿No lo voy a dejar para el último? No, Sergio? la primerita. Ahora lo ahí. estoy pelando, ahora que se fue. No, Ya lo sé, ya lo sé. no, es que estoy recordándolo a Sergio porque después comete el error, ¿sabes? Claro. Búscale el acomodo.